Señoras, señores, demos la bienvenida con un fuerte aplauso a Ana María Llorens Vidal, directora de Formación Profesional. Moltes gràcies. Ara vos aplaudiré jo a vosaltres, a tots i a totes. Bona vesprada a totes i tots, alumnat, famílies, professorat, companys i companyes. En primer lloc, vull agrair sincerament la vostra presència avui ací. Gràcies a les famílies per acompanyar-nos en aquest dia tan especial. També al professorat per la vostra implicació constant i, per descomptat, gràcies a vosaltres, alumnat, que sou el motor del nostre centre. Gràcies també als tècnics que han fet possible i als decoradors que tinguem aquesta esprada tan especial i també, no sé si Bracero, donar-li les gràcies per aquest airuset que fa tan bo que gaudim esta nit. Avui celebrem molt més que un fi de curs. Celebrem tot allò que hem viscut juntes estos anys. Setmanes intenses, plenes d'aprenentatges, de reptes, d'incerteses i de moments inoblidables. Este curs el vam començar amb dificultats. Tots recordem aquella dana d'octubre que es va fer tremolar a tots i totes. També ens va mostrar de què estem fets, de solidaritat, de companyerisme, d'ajuda mútua. Va ser una prova que tota la comunitat educativa va superar amb coratge i sobretot per aquests jovens que tenim així davant. Un aplaudiment per a ells i elles. Durant la vostra estada a Comenius hem compartit experiències que quedaran sempre en la nostra memòria. La majoria les recordarem amb un somriure i són ixes les que tenim que conservar. Les altres ja les hem deixades enrere. Les viscudes dins les aules ja les tenim totes a la maleta i a casa. Però les viscudes fora d'elles són tantes que no podria nombrar-les totes. Perdó si me'n deixo alguna, que segur que sí, perquè han sigut tantes i tan intenses, però vull fer un passeig per unes quantes. Les que d'una forma o altra, tots els que estem així, hem contribuït a fer-les possible. Recordeu la posada en escena de Burundanga? Fins i tot vam tindre terroristes allà dins de l'escenari. O el concert de Nadal, amb sessió de DJ incluïda, i que van tindre la visita de Reis Mags. Sí o no? No es van deixar regals, però sí que ens van fer una sonada alegria. Les Olimpiades de Telecomunicacions, amb aquella mà robòtica tan espectacular que va guanyar el Premi Autonòmic i Nacional. Enhorabona. Les diferents instal·lacions, destacar aquella instal·lació de jardí biosònic que tots i totes vam gaudir. Un veritable treball d'equip que 3 cursos, manteniment, no vull nombrar perquè segur que me deixa algú, so i educació infantil, van fer possible que tots disfrutàrem, per supost els més menuts. Quin treball d'equip, sí, m'havia perdut un poquet. I aquells documentals de València Intercultural del taller de vídeo que Rocío Express Divertinema, que també ens va portar molts disgustos i moltes. La implicació de l'alumnat d'Administració i Gestió, que amb les seues empreses simulades va viatjar a Ribadigarda, Itàlia, per participar en Simulafèria. Una experiència que de segur, a part d'altres coses, vos va fer créixer com a professionals i com a persones. També les pràctiques d'empreses, tant ací, a València, com a l'estranger, com les Erasmus. I per descomptat, no oblide fer un reconeixement molt especial als nostres representants en les Skills, Sandra i Héctor. Que han demostrat amb excel·lència el seu domini en l'especialitat d'electrònica. Héctor, et desitgem molta sort en la competició nacional. Estem segurs que demostraràs de què som capaços a Comenius i a València. Tots i totes heu demostrat
de lo que sou capaços més enllà de l'aula, el vostre talent, la vostra creativitat i sobretot la vostra energia. Enhorabona per la vostra constància i esforç, tècnics en gestió administrativa, tècnics en instal·lacions de telecomunicacions, tècniques en vídeo DJ, tècnics en il·luminació, captació i tractament d'imatge, tècnics superiors en realització en projectes audiovisuals, tècnics superiors en so per audiovisuals i espectacles, tècnics superiors en administració i finances, tècniques superiors i tècnics superiors en educació infantil i tècnics superiors en el manteniment electrònic. I ara sí, per finalitzar, i a títol més personal, este ha sigut un curs molt especial per a mi. Com ho sabeu? És el meu últim any com a directora. Gràcies per haver format part del meu camí, per acompanyar-me, per ajudar-me, per fer-me sentir tan orgullosa de cada pas que hem fet juntes. Quan vaig començar en aquest món de la formació professional a Comenius, algú sense saber-ho em va injectar el virus de l'entusiasme, la dedicació i l'amor per esta feina. Gràcies per tant. Gràcies als companys, gràcies als equips directius, gràcies als que estan i als que no estan. I vos ho demano sincerament. Que disfruteu, vos demano sincerament que disfruteu de la vostra professió tant com jo ho he fet, perquè si vos agrada el que feu, mai serà només una feina. Molta sort, vos desitjo el millor. Gràcies per estar ací, una forta abraçada i seguim veient-nos en el camí. Gràcies. I ara donem pas a unes imatges que recordaran tot el que he dit i més.
Comencem la graduació. Sí, Perdonadme un segundo. Sí, hombre. Antes de seguir, buenas noches. Ana, hoy no solo celebramos, como ha dicho Ana, el final de un curso académico. Hoy también cerramos un capítulo muy importante en la historia de este centro, un capítulo que comenzó hace ya casi 40 años, como ha dicho ella, cuando una persona asumió la dirección en la formación profesional de Comenius. 40 años al servicio de un proyecto que, aunque algunos y algunas de vosotros no lo sepáis, han moderado gran parte de la experiencia educativa que vosotros y vosotras habéis vivido aquí. Por eso, antes de continuar con este acto, me gustaría robaros unos minutos para dedicarles unas palabras en nombre de todo nuestro claustro y también del alumnado, ¿vale? Aunque algunos y algunas no lo sepan. A Ana María Llorens, ¿vale? Esto no significa que es la graduación de ellos. Ya. Ya. Ana, aunque yo he compartido solo contigo 13 de esos 40 años y los últimos 4 desde la jefatura de estudios, junto a Pau y Alicia, que hoy no he podido estar, cuesta imaginar todo lo que hay detrás. Cambios de ley, implantación de nuevos ciclos, la desaparición de otros, la llegada de la formación dual, digitalización, modernización de espacios, nuevas metodologías. Incluso en estos días, implicada hasta el último momento con los nuevos cambios para el año que viene. Siempre has estado un paso por delante con una constancia que ha hecho que nada se tambalee, incluso cuando todo alrededor parece hacerlo. Y es que, aunque no lo sepáis, creo que lo más importante que cabe destacar esta noche es que en todos estos años nunca ha dejado de pensar en todos vosotros y vosotras. Aunque su trabajo ocurría muchas veces en el despacho, su mirada siempre estaba en las aulas. En cada decisión, en cada horario, en cada recurso, en cada reforma educativa, había una intención clara, que vuestra formación fuera mejor, más completa y más humana. También le ha tocado estar al frente de muchos momentos difíciles. Durante la pandemia, cuando un día tuvimos que cambiarlo todo de un día para otro, sin perder el rumbo, o más recientemente con la Dana, cuando afectó profundamente a muchas de vuestras familias, a profes y a estudiantes. Porque esa es otra de sus grandes virtudes. Ha sido como una madre. Para el profesorado, sí, pero también para el centro entero. Por su entrega sin reloj, por saber cuándo apretar y cuándo aflojar, por tener esa mezcla tan suya de firmeza y ternura, porque hoy sin ella este centro, o sea, si hoy este centro tiene alma, en gran parte es gracias a ella. Vale. A veure, que a mi m'agrada parlar molt. Bueno, Anna, hem viscut moltes coses i m'agradaria destacar... Ui, no sé por què. ¿Seguro? Pero es que... A veure, bueno, no, per favor. A veure, hem viscut moltes coses i m'agradaria destacar que una de les coses que més has fomentat és que la FP no fora simplement anar a classe i ja està. Ha sigut capaç de manera de vegades subtil i de vegades directa de fer que el professorat participi i creï projectes paral·lels que fan que l'alumnat recordi Comenius com una experiència inolvidable. Divertinema, Cortocomenius, Fotocomenius, fires empresarials, Desafío Robot, Comenius 06, la qualitat ISO, que és algo més inter, però que també són alguns dels exemples d'activitats paral·leles que, si bé les duguem a terme el professorat, has fomentat, has donat suport i has patit entregant molt de temps per a que estiguem on estem avui. No solament això, també en innovació educativa. Quina por ens donava el claustre cada vegada que deies vaig a un congrés sobre educació i tots pensaven, mare meua, quan torne més feina, segur. Una altra de les coses que destacaria en tu com a directora és la teva capacitat de tindre ordenades les coses dins d'una taula, plena de papers. I això, entrar al teu despatx, ha pogut veure que sempre tenies moltíssima documentació. Això sí, quan te preguntaven per algun informe, el que fora, tu feies aixina, pum, 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 i al quart paper trobaves el que te demanaven. I això, acompanyant de la direcció, ho he viscut en pròpia
persona. És a dir, estar allí i entrar una persona i dir necessita això, doncs deixa-ho ahí que després Anna segur que ho troba. En direcció t'han acompanyat moltes persones, Ramon, Eulogio, Toni, Alicia i jo. Però cal destacar que aquest camí de direcció ha estat acompanyat quasi sempre per Maria Luisa i Isabel, que heu sigut el trio que, en la meva opinió, li ha donat molta vida a la FP. Personalment, aquests 4 anys han sigut molt intensos i he sabut de primera mà les dificultats i també com poder gestionar moltíssimes, però moltíssimes coses i sobretot el perquè de prendre moltes decisions. Acabando ya. La mayoría de vosotros y vosotras estáis hoy aquí graduándoos a punto de empezar una nueva etapa. Quizá dentro de unos años no recordéis el nombre de quien os ha dado clase, pero lo que habéis vivido en este centro, el cómo os habéis sentido, el trato recibido, los caminos abiertos, también se deben a alguien que ha estado detrás de todo eso, tejiendo, construyendo y sosteniendo. Ana, hoy te despedimos como directora, pero no te vas del todo, porque este centro tiene mucho de ti, en cada pasillo, en cada equipo, en cada proyecto. Y es que seguro que durante mucho tiempo seguiremos preguntándonos, ¿y esto cómo lo haría Ana? Muchísimas gracias por tu ejemplo, por tu entrega y por tu noble corazón. Te vamos a echar mucho de menos. Donem pas ja a la graduació. Anem a donar pas a la graduació perquè jo no sóc la protagonista. Moltes gràcies per les vostres paraules. És de brest tot el que heu dit. He sigut molt dura moltes vegades. Disculpeu-me de tot. Disculpeu-me de tot i jo no sé el que... No crec que pugues... Però... Ai... Fes-a prou, fes-a prou. I el que he dit, disfruteu de la vostra professió, tant com jo he disfrutat de la meva, i no sols serà una feina, serà la vostra vida. Gràcies, Comenius, gràcies a tots. Bueno, i comencem la graduació, ara ja sí, ja crec que no hi ha més sorpreses. És el primer any que estic jo fent això, o sigui que, i l'últim, de moment. Així que comencem en segon de gestió administrativa. La tutora és Maria Luisa Pellicer. Per favor, Maria Luisa. Carolina Andrade Sandoval. Irene Campana Arcaz. Carla Campos Alcover. Mateo Castelló García. Ismael no está. Stephanie Márquez Patiño. Claricel Milla Núñez. Iván Muñoz Asins. Xavi Sierra Borreguero. Andrea Villarroel Calero.
Foto primer, i tu també. I primer tu, Maria Luisa. Tu primer, sí. ¿No me queréis oír? Buenas tardes, bienvenidos todos los presentes. Y hoy, día de vuestra graduación, va por vosotros y por vosotras. Y para toda la FP, por supuesto. Quiero manifestar mi enhorabuena por los resultados que habéis obtenido. 6 matrículas de honor, 16 sobresalientes y muy poquitos suficientes. Este curso escolar ha sido muy satisfactorio para todos. Ha habido muy buen ambiente de trabajo y mucho afán de superación. Habéis tenido prácticamente clases particulares. Es un grupo muy reducido, hecho que os ha ayudado a que vuestra formación haya ido mucho mejor y así se ha ido visto también reflejado en la formación en centros de trabajo. Permitiros, por favor, estar orgullosos y orgullosas de vosotros mismos por todo el progreso que habéis logrado. Gracias al profesorado, a dirección, por su apoyo, por su ayuda, por su comprensión. También quiero mencionar a aquellos que dieron un paso adelante para hacer la FP Dual y para formar parte de las becas Erasmus en el extranjero, una experiencia única. Por otra parte, creo que estamos todos muy orgullosos de que hayáis solicitado seguir estudiando un ciclo formativo de grado superior en este vuestro cole. Seguid siendo educados, tolerantes, constantes, trabajad duro. No nacemos grandes, nos hacemos grandes por medio de la experiencia, por medio de la convivencia. Un último consejo. Evitad los paseítos por los pasillos entre clases. Enhorabuena, de nuevo. Hasta siempre. És Claricel qui parla? Qui parla ara? Claricel. No, Stephanie. Stephanie. Buenas tardes a todos. Hoy cerramos una etapa que seguro no vamos a olvidar. Han sido 2 años de esfuerzo, de nervios ante los exámenes, pero también de risas, amistad y mucho aprendizaje. No solo nos llevamos apuntes y prácticas, nos llevamos experiencias que nos han hecho crecer. Gracias a los profesores por tener paciencia, a nuestras familias y amigos por siempre estar ahí y a mis compañeros. Gracias por hacer este camino más fácil y divertido. Ahora toca mirar hacia adelante, lo que viene no será fácil, pero ya hemos demostrado que podemos con todo. Felicitaciones a todos. Anem ara en el grau mitjà d'instal·lacions de telecomunicacions. Demanem al tutor, Ivan Sánchez, que vinga a l'escenari. I comencem amb Nassim Bahara Arcouga. Sami Benbensur Mecener. Héctor Doñate Sancho. Thi Xiang Don. Alejandro Fernández San Pedro.
Marco Estefano Pretell Salas, David García Noverges, Arkamsami Lakdari Mandi, Abelmarín Muñoz, Ángel Mauricio Maza Rodríguez, José Navarro Obrer, Sergio Paños Jiménez, Francisco Salvador Rodríguez, Raúl Sánchez Solano, Angélica Serrador Oliver, Benjamín Torres Guillamón, Wilson Gabriel Velasco Condori y por último Daniel Bobchuk. Arribeu-se cap allà per a fer la foto, per favor. Arribeu-se cap allà per a fer la foto. Va, allí, tienes que mirar ahí arriba, donde la cámara. Vale. Sí. Hola, buenas tardes, noches a todos. Mi discurso no va a ser tan largo como el de María Luisa. Vale. Lo primero, hoy no quería hacer la típica despedida de los alumnos y decir que os vaya muy bien, qué alegría por este día. Hoy me gustaría compartir con vosotros un par de consejos que hemos vivido más de una vez durante estos 2 años y que posiblemente sin daros cuenta os pueden acompañar durante el resto del transcurso escolar que sigáis aquí o que encaminéis para otro lado. El primero, y lo leí hace unos meses y yo lo tenía interiorizado de otra forma, fue que la típica frase de creer no hace poder, pero es muy necesario para dar el primer paso. Yo tenía interiorizada la frase como vosotros, pero me di cuenta que no siempre querer es poder, pero sí que es necesario siempre para el primer paso. Y la otra que os quería comentar, que también la hemos vivido alguna vez dentro de clase, es que, y está muy relacionada, o se la escuché hace poquito a Pepe Mújica cuando faltó, y es que triunfar en la vida no es ganar, sino es levantarse y volver a empezar, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta y nada. Así que ahora disfrutar, descansar este verano, intentar vivir al máximo con ilusión toda la vida. Sí, a ver. Sale Sergio. No tengo nada preparado, Iván. Iván, no tengo nada preparado, me han pasado un discurso por el WhatsApp. Tampoco mucho, está muy bien, que yo lo leí. ¿Sí? Sí. Hazme caso. Que no puedo, estoy muy nervioso. ¿Puede alguien salir, por favor? Aura. ¿Aura de qué? Aura. Buenas tardes. Lo primero de todo, muchas gracias a todas las personas aquí presentes por asistir a este evento. Hoy estamos aquí para celebrar nuestra graduación. Este ha sido un camino intrépido, con momentos de dudas, pero con una resolución exitosa para todas las partes. Queremos agradecer a todo el equipo docente por su confianza, constancia y paciencia con nuestra clase, que no es poco. Ahora es momento de mirar hacia adelante, con ilusión y expectativas de un futuro
aplicando los conocimientos adquiridos en nuestra formación profesional. De nuevo, muchas gracias por asistir y formar parte de esto. Nos vemos pronto. Bueno, i ara continuem... Espai. Ara continuem en el grau mig en videoedició i so. I demanem al tutor Marc Gurillo que vingui hacia l'escenari. Blanca Alcaide Arce. Sara Quiaolli Bartual Sant Feliu. Daniel Alexis Bumón Molina. Carlos Blesa Cañellas. Néstor Cáceres Monreal. Juan Camacho Mena. Matías Conti Comín. Miriam Cuenca Peris. Samuele de Luca Alejos. Unai Domingo Fossati. Marina Donet Mascarós. Juan Carlos Heredia Jiménez. Héctor Juan Salvador. Jordi Lacasa Vidal. Eloy Maestro González. Álvaro Ortiz Gabaldón. Simón Peña Casas. Hermes Soria López. Aitana Tirado Guillem. I per últim, Daniel Torres Herrera. Vale, ara foto, arrimeu-se cap allà i foto, per favor. ¿Apagamos el medio? Sí, donde queráis, es para la foto. Marc. Sí, pero primero hablo yo. Estoy nervioso. Bueno, ja heu aplegat després de 2 anys a un nou estat del vostre creixement com a futurs professionals i sobretot com a persones, cadascuna en la seva identitat, amb la seva personalitat, amb moltes inquietuds i incerteses, però amb més maduresa, amb més autonomia i espero que amb molta il·lusió per enfrontar-vos al que vinga en un futur. Sé que no ha sigut fàcil, han sigut 2 anys intensos per a tots i totes, molts continguts en poc de temps i molt diversos. Això és mal que vos hagi pesat videojoc i això. També han sigut 2 anys intensos en experiències, viatolla, aprenentatge en projectes, events, intercanvi en Noruega, líos, amoríos, pràctiques d'empresa. Per a mi ha sigut un màster intensiu en psicologia de la postadolescència, en coaching, en comunicació motivacional, en geopolítica i resolució de conflictes internacionals,
en gestió del meu propi estat emocional i encara em quedava donar-vos classe. Tot el més agradable, el més frustrant, el més divertit i el més estressant. Tot vos ha fet créixer i a mi m'ha fet més major. Però m'alegre d'haver aportat el meu granet d'arena. L'educació, com jo la veig, no és ensenyar-vos tot el que podem, no és donar-vos la veritat absoluta ni omplir els vostres caps de continguts. L'educació és acompanyar-vos, estar ahí i ajudar-vos durant el temps que estem a que tregueu la vostra passió, el vostre talent en la vida. Tots i totes, cadascú de vosaltres el té. De vegades es veu clar, de vegades està més ocult, però no tinc cap dubte de que tots els que esteu ací el teniu. Quan feu alguna cosa i no pareix que vos passa el temps, quan no esteu enormement pesats, quan no demaneu el descanset, ni mireu el mòbil, ni xerreu, quan pareix que no hi haguera cap altra cosa en el món en aquest moment i quasi aplegueu a una atenció plena, entonces esteu en allò que vos apassiona, en el vostre talent. Eixa és a la fi la nostra motivació i el nostre deure. Tant si seguiu amb nosaltres com si es deixeu per emprendre altres camins o caminar-los acompanyats d'altres guies o educadors, m'enorgullix no que hagueu aprovat i superat el grau, sinó haver-vos acompanyat aquest temps, haver-vos ajudat a treure el vostre talent i haver participat un poquet en el vostre creixement personal. Molta sort. Bueno, i ja per acabar, que si estic així és gràcies a que fa uns 16 anys Anna em va obrir les portes, va confiar en mi. De vegades segur que s'ha penedit, però gràcies Anna per el legat que deixes. I el delegat o la delegada que fa el discurs. Marc, a este gran otro diploma. Sí, pues también. Perdón, un momento. Vale. Hasta aquí, ¿eh? Hola. Hola a todos. Gracias por venir. Buenas tardes, aunque para la hora quizás buenas noches. Al final lo hemos conseguido. Hemos conseguido llegar hasta este día de la graduación, todos los que estamos aquí. Y he de decir que estoy bastante contento por todos nosotros. Me gustaría empezar sobre todo por agradecer tanto a los profesores como a la dirección, como a los compañeros que he tenido a lo largo de lo que ha sido este trayecto de este curso. Tanto por el apoyo, por lo que hemos aprendido en estos últimos 2 años de esta formación profesional. Y ahora también este discurso me gustaría que lo continuara el delegado. Creo que se lo merece. Bueno, a ver, teníamos pensado decir algo, pero con lo que nos ha dicho Marc yo creo que se ha pasado un poco. La verdad, no hemos sido la mejor clase, pero yo me lo he pasado muy bien. Es verdad que han habido peleas, han habido amores y han habido de todo, no se puede describir. Pero muchísimas gracias a todos nuestros profesores por aguantarnos. A algunos les hemos hecho explotar. A Javi, por ejemplo, no sé dónde está, pero... y muchísimas gracias a Marc, sobre todo, por apoyarnos siempre y por seguirnos en todas. Uy, muchísimas gracias. Ara ja continuem en els graus superiors, comencem en Administració i Finances. Volem que el tutor, en aquest cas, José María Navarro, vinga hacia l'escenari. Arkadi Afanasiev. Ai, perdó, és que jo vaig en el... Irune Arroyo Mateo. Víctor Cubel Pérez. Javier Dolz Hernández. Ariana Estefanía Espinoza Ortiz. María Fernández Quesada.
Karen Dayana Garcés Duque, Alba Jiménez Romero, Alejandro González Bizcocho, Osarobo Roland y Mafidón Denar, Pau Jiménez Jareño, Pablo Martínez Sánchez, Sergio Montoya Chumillas, Adrián Morán Martín, Eduardo Ortiz Rubio, Alejandro Palou Queiro, Álvaro Rodríguez Caballero, Quimel Victoria Barrientos, Guillem Vila Ibáñez y Germán Villanueva Martínez. Quiere hacer la foto. Animeos ahí quiere hacer la foto, pero lo veis ahí, que se pongan abajo los bajos, ¿no? Como queráis, pero por favor. Vale, arrimaos ahí, por favor, para la foto. Hombre, ¿tú lo has visto cuando se pone aquí, tío? ¿La cámara es esa o sí, no, ya está. Vale, y ahora José María. Hola, buenas tardes. Quiero empezar, yo he sido vuestro tutor solo este segundo curso, pero ha sido un curso intenso. El inicio, las evaluaciones, las prácticas y bueno, sobre todo creo que lo más divertido, lo que más nos queda para el recuerdo a los que hemos estado, la Feria de Italia, donde más tiempo hemos compartido, más anécdotas, creo que nos acordaremos toda la vida. Deciros que aunque el trabajo de tutor no es sencillo, me lo habéis puesto bastante fácil y os lo agradezco. Y voy a ir acabando porque siempre me decís que me enrollo mucho, he ido mejorando, así que desde el equipo didáctico queremos daros la enhorabuena por el trabajo que habéis realizado. Y aunque acabéis en Comenius, sabéis que podéis contar con nosotros y nosotras siempre. Cualquier cosa que necesitéis, las puertas están abiertas y aquí estaremos para ayudaros. Mucha suerte en este nuevo camino, enhorabuena. Buenas tardes a todas y a todos los familiares, profesores, amigos y compañeros. Quería daros las gracias a todos por venir. Hoy, por fin, después de 2 largos años, ha llegado el momento de graduarnos. Queríamos agradecer a todo el profesorado por aguantarnos estos 2 años, que pensamos que no ha tenido que ser nada fácil. Sobre todo, agradecer a mis compañeros de clase, porque lo vivido tanto dentro del aula como fuera de ella nos ha hecho pasar muy buenos momentos. A partir de ahora se separan nuestros caminos, sin dejar en el olvido, por supuesto, estos 2 años. Ahora es el momento de que cada uno tome su camino. Unos se irán a la universidad y otros al mundo laboral. Y os deseo de corazón a cada uno de vosotros que os vaya bien en esta nueva etapa. Como ya he dicho, felicidades y gracias a mis compañeros y a los profesores. Adelante, que lo mejor aún está por venir. Muchas gracias. Una pregunta, ¿está abierto el baño? Continuem en el grau superior d'educació infantil i li demanem al tutor, Vicente Gramaje, que vinga cap així. ¿No podemos ir por ahí? No, Mariano, Mariano. Adela Breso Balaguer. Jazmin Giselle Canata López.
Mercedes Carmona Martí, Alicia Cid Aliaga, Santiago Corral Martínez, Arantxa Fasius Zarco, Ainara García Jiménez, Alejandra García Morillas, Naya Gasó Ferré, Claudia Hernández Valles, Lucía León de la Hoz, María Lorenzo Hernández, Anabel Marí Adán, Paula Marín Liern, Álvaro Martínez Latorre, Raquel Martínez Martínez, Laura Morcillo Benyoc, Lucía Moreno Santa Isabel, Yaiza Pavón Morales, Ana Isabel Romacho Cazorla, Lucía Serneguet Pérez, Nur Serrano Javijeb, Álvaro Solís Gabaldón y Mariana Villascusa Guevara. A ver si podéis. Por favor, sí. ¿Qué tenéis que hacer ahí? ¿Hacer una foto primero? Sí, sí. Está al puesto de la cámara de vídeo. Vale. ¿Ya? ¿Presente? Buenas tardes. Es un placer para mí pronunciar estas palabras en la despedida de una promoción como esta. Ha llegado el final de vuestro camino en Comenius, habéis trabajado duro y ahora es tiempo de volar. No olvidéis que, como siempre os digo, la vocación y el esfuerzo deben guiar vuestro trabajo. Poned todas las ganas que habéis demostrado aquí, día a día, porque lo que se les dé a los niños darán a la sociedad. Luchad por vuestros sueños, confiad en vuestras capacidades, sé que podéis con todo. Espero que, además de lo propio, os hayamos enseñado cosas que no están en los libros y que os hayáis divertido tanto como yo dándoos clase. La verdad es que nos hemos reído mucho, yo nunca os olvidaré. Y recordad, como siempre os digo también, que la tarea de un profesor con su alumnado es de por vida. Ya sabéis que siempre que nos necesitéis, aquí estaremos. Muchas gracias y hasta siempre. Vicente, ¿nos aguantas esto? Sí. Gracias. Dame ya. Buenas tardes a todos, profesorado, familias, amigos y sobre todo a vosotros, los verdaderos protagonistas de hoy, los graduados. Hoy es un día que sin duda marcará cada una de nuestras vidas. Hace 2 años comenzamos este camino con nervios, con expectativas, con ganas de aprender y también con alguna que otra duda. Y mirad dónde estamos ahora. Hemos llegado al final del camino, con la mochila llena, pero no solo de apuntes o exámenes, sino de algo muchísimo más valioso. Durante estos años hemos aprendido a acompañar, a educar desde el corazón, a ver el mundo a través de los ojos de un niño.
Hemos descubierto lo que significa tener vocación, paciencia y compromiso. Y lo hemos hecho no solo desde los libros, sino también desde la experiencia, en las prácticas, en juegos, canciones, cuentos y en cada uno de los momentos que hemos compartido en clase, tanto con nuestros compañeros como con el profesorado, que han sido increíbles. Pero más allá de lo académico, nos llevamos algo que no aparece en los títulos, las amistades que hemos construido día a día, entre risas, trabajos en grupo y alguna que otra salida al acabar las clases. Esas amistades, esas anécdotas, seguro que nos durarán toda la vida. Hemos crecido, hemos cambiado y estamos listos para lo que viene, porque aunque este ciclo se cierra, se abre uno mucho más emocionante, el de acompañar a los más pequeños en sus primeros pasos, en su aprendizaje, en su descubrimiento del mundo. Tenemos en nuestras manos algo precioso, el futuro, y no nos cabe duda de que lo vamos a cuidar con cariño, con respeto y con toda la ilusión con la que hemos vivido estos 2 años. Y antes de terminar, no podemos irnos sin dar las gracias a quienes han sido parte fundamental de este camino, nuestros profesores. Gracias por vuestra dedicación, por vuestra paciencia infinita, por enseñarnos no solo contenidos, sino también valores, por creer en nosotros incluso cuando nosotros dudábamos, por acompañarnos con cercanía, por exigirnos con cariño y por recordarnos cada día por qué elegimos esta profesión. Habéis sido ejemplo, guía e inspiración, y si hoy nos sentimos preparados para comenzar nuestra labor como educadores, es gran parte gracias a vosotros. Así que de corazón, gracias por todo. Hoy termina una etapa, pero empieza otra aún más bonita, ser parte del comienzo de muchas pequeñas grandes historias. Ja va quedant poquet, anem ara en el grau superior en manteniment electrònic i li demanem al tutor, bueno, me calme, li demane al tutor Ricardo Ortega que poquet a poquet vaig venint cap a sí. Vale, comencem. Víctor Manuel, ahí, Ricardo, ahí. Víctor Manuel Ábalos Gallego, Luis Alfaro Sinisterra, Jefferson Batista Cardoso, no está. Daniel Calaforra Fuster, Gerard Calle López, Sergio Emilio Gómez Bolaños, Marcos Guerrero Real, Akram Iteyarowi Amragowi, Jorge Enrique Iglesias Fernández, Sergio López Crespo, Brian Daniel Lucero Ayuquina, Pau Montaner Fernández, Liam Muñoz Navarro, Héctor Navarro Domínguez, María Amparo Pascual Huerva, Iván Rentero Monraval, Emilio Rincón Hernández, Guillermo Sánchez Casinos, Sandra Sánchez Hernández y Diego Fernando Toro Delgado. Arrimaos un poquito para ahí, la foto, sí, para la foto. Vale. Ricardo. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos.
Hoy celebramos el final de una etapa importante. Ya sois técnicos superiores en mantenimiento electrónico. Durante estos 2 años habéis crecido mucho como personas y sobre todo como profesionales. Habéis adquirido habilidades claves del sector y lo habéis hecho en un ambiente de trabajo positivo, donde con compañerismo, ganas de aprender, siempre estando presentes, aunque no todos los días. Sois una promoción especial, no solo por vuestro talento, sino también por vuestra forma de expresar y de defender vuestros derechos. Eso siempre dice mucho de vosotros. Os deseo lo mejor de los próximos años, ya sea porque seguís estudiando en FP o en la universidad. Creo que os vais 7 a la universidad, ¿vale? Otros vais a continuar trabajando, os incorporáis al mundo laboral y creo que directamente 6 os quedáis en la empresa donde habéis estado, ¿vale? Y estoy seguro de que lo vais a hacer de la misma forma que aquí, con fuerza, compromiso y profesionalidad. Enhorabuena y mucha suerte. Buenas tardes a todos. Lo primero es dar las gracias a nuestros profesores por habernos aguantado durante estos 2 años. Sé que no ha sido fácil, pero hemos dado guerra, nos hemos reído demasiado en clase, hemos llegado tarde muchas más veces de las que deberíamos, pero estoy segura de que no somos una clase difícil de olvidar. Cada uno de vosotros nos ha dejado algo y eso es algo que nos llevamos para siempre. En especial queremos mencionar a Rafa. Gracias a ti nos hemos convertido en auténticos espartanos, no solo por la intensidad de tus clases, sino por la pasión con la que las das, por tus consejos, tu manera de retarnos y motivarnos, y por enseñarnos que detrás de cada dificultad hay una oportunidad de aprender y superarnos. Esperamos que nos sigas enviando postales de todos los rincones de España que aún te quedan por recorrer. De verdad, ha sido un placer tenerte como profesor y disfrutar de tu forma única de enseñar. También queremos agradecer a nuestros compañeros. Gracias por cada día, por cada broma. Estos 4 años no ha habido un solo día en el que no me hayáis hecho reír. ¿A que no me habéis hecho reír? Habéis hecho que venir al instituto no se sintiera como una obligación y que realmente tenga ganas de ir. Han habido momentos que jamás voy a olvidar. Todo eso forma parte de una historia que escribimos juntos y que ahora llega a su final. Ha sido un auténtico placer compartir clase con cada uno de vosotros y espero que os vaya muy bien en la vida. Gracias por enseñarme tanto, sin daros cuenta, y por construir conmigo recuerdos que me acompañarán siempre. Estoy muy segura al decir que os elegiría en esta y en 1000 vidas más. Muchas gracias, chicos. No es todo obvio. Aparentando. Bueno, ja queden solament els cicles d'imatge i so i comencem per el grau superior d'il·luminació, captació i tractament d'imatge i no li demani a Jesús que vinga perquè ja està així. Així que comencem per Elena Alcañiz Torrent. Rocío Balsera Ureña. John Casau Forés. Irene Cervera López. Carlo Conde Tibera. Lucía David González. Egea Tolosa. Estela García Gascón. Marcos García Hernández. Gabriela García Romero. Iván González Jiménez. Daniela Jiménez Martínez. Rodrigo Martínez Martínez. Andrea Martínez Moreno.
Clara Monasterio Ellín. Carla Mora Moncholí. Nicola Petkovic Kozic. Alejandro Pineda Vallejo. Ignacio Rodríguez Peris. Hugo Ruiz Fuster. Mireia Sáenz Benito Peiró. Y Blanca Barea Fuster. Anem a ficar-se cap allà per fer-se foto. Per ahí. Vale. Jesús, ¿se pot posar això o sí, o què estaran? Vale. Buenas. Buenas. Ya estamos aquí, ¿no? Supongo que es el momento de poner el punto final a una etapa y de empezar otra. Ah, perdón, mejor así. Vale, pues eso, que supongo que es el momento de poner el punto final a una etapa y empezar otra, ¿no? Espero que sea el inicio de un nuevo camino. Y como siempre, como tutor, pues me toca ahí decir unas palabritas. Vale, así que lo primero que pensé es dirigiros unas cuantas frases motivadoras de estas, pero me di cuenta de que no tengo de eso. Así que lo que he hecho ha sido recurrir a lo que ha hecho todo el mundo, aunque no lo haya dicho, que es al ChatGPT. ¿Vale? A ver qué opinaba un poco de vosotros, ¿vale? Entonces, lo más importante en estos casos, según dicen, es el prompt, ¿no? Las instrucciones que le dices. Entonces, claro, partía de que tenía que ser algo breve, un minutito, así que le dije, esto poquita cosa, menos algunos, ¿vale? Y entonces le dije algo breve, algo sencillo, ¿no? También algo cercano, algo que exprese lo bien que nos lo hemos pasado, las experiencias que hemos tenido, lo que hemos disfrutado, lo que hemos sufrido, ¿no? La buena gente que creo que sois, ¿no? Lo que nos hemos reído y, sobre todo, lo último que quería que expresase es que creo que vais a ser grandes profesionales, ¿vale? Y esto es lo que me ha contestado más o menos. Lo tengo por aquí. A ver. Sí, aquí. Enhorabuena. ¿Vale? Bueno, una última cosa que me ha dicho el ChatGPT, ¿vale? Pero esto no va para vosotros, esto me ha preocupado un poco porque esto va por Ana. Y también porque yo soy quien más lo utilizo, y es lo siguiente. Es decir, el ChatGPT me ponía abajo, cuidado, no cojáis caramelos en los colegios que llevan sustancias extrañas. Y eso me lleva a la reflexión de por qué hay tanto caramelo en dirección y por qué yo me como tantos. Pero bueno, eso para la próxima. Bueno, esto que falta ahora sí que es mío. 4 cosas, ¿vale? Fuerza, pasión, locura y mucha suerte. Nos vemos. Carla, Marcos. Carla. Bueno, chicos, esto se acaba, ¿eh? ¿Tú sabes lo mucho de menos que vamos a echar este sitio? Sí, tío. De las historias que nos cuenta Jesús, de sus viajes mientras enseña sus 4 fotos tontas, o escaparnos a plató cada 2x3 para pasar a saludar a Joaquín y preguntarle cómo va la obra. Y que su respuesta siempre sea, va mal, esto no sale adelante. Pero Joaquín, sabemos que cada año te superas. También recordaremos las camisetas de Pau, que es muy fácil, ya que siempre lleva la misma, camiseta morada de Cortocomenius, pero lo compensa con su gran implicación con el alumnado. Clean, clean, clean. Juan Carlos, momento mindfulness.
Juan Carlos, de tus campanitas de Mindfulness también nos acordaremos. Y de Mar, cuando flipábamos todos en clase mientras nos enseñaba el Magic Cube. Las conversaciones súper interesantes que teníamos con Elena cuando terminamos rápido un writing y no nos dejaba irnos a casa. Y que Pedro nos enseñe 100.000 cachivaches de cámara y lo flipemos muchísimo. Las clases de Folia Empresa con Silvia y Eva, que quieras que no, descansabas un poco de estar todo el día, foco para acá, cámara para allá, cable de aquí. Yo es que a Empresa no iba mucho. Bueno, y a Domingo, aunque ya le estamos echando de menos un año, pero siempre le tenemos presente. Y creo, Carla, que es buen momento para hacer un descanso, ¿no? ¿Okay? Espérate un momento, vamos a acabar esto. Bueno, eso, que vamos a echar de menos que Vero nos diga que somos lo más pesado de Comenius. Pero es que tiene razón. Ahora nos tenemos que comer el orgullo y darle la razón. Es que, a ver, dar por culo, Vero, hemos dado mucho por culo. Porque queríamos exprimir lo que era estar aquí. Porque ya sabíamos que lo íbamos a echar de menos. Y bueno, ahora poniéndonos un poco pegalosos, queremos agradecer a todos los que habéis contribuido que salgamos a flote, que ya sabemos que no ha sido nada fácil. Pero sobre todo nos queremos autoagradecer, porque nunca nos ha faltado el apoyo, la energía, la motivación, las ideas, la empatía y la ayuda de los unos a los otros. Estamos de acuerdo todos en que nunca habíamos vivido un curso escolar con tanta amistad y cariño. Nos hemos acompañado como una familia cada día y hemos estado los unos para los otros como una familia unidos. También queremos destacar la piña tan guay que hemos creado con los 3 ciclos de realización, sonido e iluminación. Ha sido tan guay haber coincidido. Muchas gracias también a Ana, de Best Directora, y a Jesús, al Chechu, al mejor tutor. Muchas gracias al Departamento de Dirección, que sumando junto a Ana 2 personas maravillosas, que son Tony y Pau, estamos súper contentos. Y muchas gracias también al resto del equipo de profesorado. También gracias por vuestra atención, aunque este no es el discurso que nos habíais pedido en un principio, pero por última vez teníamos que hacer lo que nos salía del corazón. Como hemos hecho siempre. Y bueno, nos vemos en el Ruidera, que siempre os quejáis de que estamos ahí, pero si nos veis es porque vosotros también estáis. Muchas gracias. Ahora voy a bañar. Ah, vale. Bueno, i ara anem en el... Jo som el Baiset. En el grau superior de realització de projectes audiovisuals i espectacles. El tutor és Juan Carlos Castro, però en aquest cas no està, i Toni García ens acompanyarà. Així que comencem. Salvador Aguado López. Fran Albert García. Sergio Castells Tejada. Alba Chumillas González. Alec Clemente Salanova. Iris Esteban Sanchís. Martina Gil Bonet. Estefanía González Vázquez. Luna Herrera Espinosa. Sergio Ibáñez Canelles. Jonan Ibáñez Mas. Mayalen Laguna Sanz. Sara Lepe Centeno. Diego Yug Selma. Aitana Pérez Alarcón. Valeria Puma Villavicencio.
I, per últim, Milen Torgomian. Bueno, i ara... Foto, primer, foto. Sí, tu també. ¿Dónde está la cámara? En la cámara de vídeo. Donde está la cámara de vídeo está. I ara anem a donar pas a un vídeo de Juan Carlos que no ha pogut estar així per motius personals. Buenas tardes a todas y a todos. Es obvio que me gustaría estar allí con vosotras y vosotros para disfrutar de este día tan especial, pero un compromiso familiar me lo ha impedido. En cualquier caso, quiero dirigirme a vosotros pues para reflexionar sobre un poco lo que ha pasado durante este curso y para desearos lo mejor. Ha sido un curso realmente duro, lleno de momentos muy difíciles, en la que hemos perdido compañeros, compañeras, familiares, y en la que hemos sufrido también el desastre de la Dana. En medio de tanto dolor y de tanto momento difícil, una de las pocas cosas que he podido disfrutar ha sido de conoceros mejor como personas y de haber descubierto en vosotros la esencia de quienes sois. Ahora lo que queda es que vosotros mismos también os descubráis y veáis todo vuestro potencial y todo para lo que valéis. Tenéis mucho futuro por delante y estoy convencido de que va a ser un magnífico futuro si creéis en vosotros mismos y si no os dejáis llevar pues por los sentimientos negativos. Para terminar, no quisiera olvidarme de hacer un pequeño homenaje a una persona que ha estado durante muchos años en la dirección del centro, o mejor dicho, en la dirección de formación profesional, y que nos ha ofrecido todo su trabajo y todo su esfuerzo para hacer las cosas lo mejor posible. Gracias, Ana, y espero que también seas muy feliz en tu nueva etapa. Os deseo lo mejor, disfrutar de vuestras vidas y de este momento que es irrepetible. Un abrazo para todas y para todos. Un segundito, porque es la mateixa altura que yo, o sea, la misma altura que yo, perfecto. Buenas tardes a todos. Quiero dar las gracias al Centre Educatiu Comenius, al profesorado y a mis compañeros por acompañarnos en este camino. Pero hoy no queremos quedarnos solo en el agradecimiento. Queremos utilizar este minuto para pedir conciencia. Mientras celebremos este momento, en muchas partes del mundo, como en Gaza, se comete un genocidio contra la humanidad con total impunidad. Aquí mismo hemos vivido las consecuencias de una crisis climática, la Dana, que ya no es futura, sino presente, y cuyos responsables siguen sin rendir cuentas. Mazón de misión. Y no podemos callar tampoco ante lo que está pasando con las personas del colectivo LGBTQ+. Estamos siendo perseguidas, señaladas, borradas de las leyes, de los medios y de las calles. Nos quieren fuera y no lo podemos permitir. No vamos a pedir permiso por existir. Graduarnos no es solo recibir un papel, es asumir una posición. Este mundo está atravesando por injusticias y tenemos la responsabilidad de no ser neutrales, porque la neutralidad solo beneficia al opresor. No estamos aquí solo para encajar, estamos aquí para cuestionar, para resistir y para cambiar las cosas. Muchas gracias, Palestina Libre y Mazón de Misión.
Grau superior ara de so per espectacles audiovisuals i tenim així a José Miguel Fuster, el tutor, així que comence Paula Artesero Gómez, no està. Bella Balaguer Arce. Miquel Collado Mestre. Alejandro Delis Molina. Adrián Ferrandiz Sanz. Alba García Alcaraz. Javier García Barrios. Rubén García Esteban. Carlos García Medrano. José María García Navarro. Javier García Tomás. Tania Gómez Nieves. Lian Hom Romaguera. Alba Jiménez Soto. Jorge Mira Jimeno. David Mira Vicent. José Luis Montes Rivero. Elena Muñoz Peris. Izan Navarro Herbás. Robert Rausell Ciurana. Ruth Tomás Alabarta. Rocío Milagros Vidal Cancela. I ja per últim de tota la graduació, Mario Vilaseca Llopis. I ara, Josemi. Bueno, cuidado, compañeros. Lo siento. Tranquilo. Buenas tardes. Voy a intentar ser breve. Primero de todo, quiero daros la enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Tras estos 2 años, ha sido sobre todo gracias a vuestro esfuerzo, constancia y a las horas de trabajo que lleváis en las espaldas. En muchos casos, el taller de sonido ha sido prácticamente una habitación de vuestra casa. Y hemos estado incluso planteándonos poner literas para poder pernoctar. No, es broma. Pero todo ese esfuerzo se ve reflejado en estos 2 años y es de agradecer. También os quiero dar las gracias, tanto yo como todo el equipo didáctico, por haber facilitado nuestro trabajo, con un ambiente de cordialidad y respeto que habéis mantenido en todo momento. No os lleváis solo una formación técnica, recordad que os lleváis lo más importante, una experiencia de usuario, espero que muy positiva y que quiero que recordéis siempre con cariño. A partir de ahora, el camino lo andaréis vosotros solos. Confío plenamente en lo que sois capaces de lograr. Y si alguna vez necesitáis volver, sabéis dónde estamos. Enhorabuena de corazón. Probando. 1, 2, 3. Buenas tardes.
Quiero transmitir lo agradecida que me siento primeramente con mis compañeras y compañeros por el ambiente tan positivo que hemos tenido durante todo este curso. También agradecer muchísimo al equipo didáctico por todas las enseñanzas y también a las amistades por todo el apoyo. Me gustaría destacar que somos la primera promoción del ciclo de sonido, con una presencia tan significativa de mujeres en clase. Y eso me llena de orgullo. Espero sinceramente que esta tendencia continúe porque formamos parte de un sector dominado por hombres. Y es muy bonito ver cómo poco a poco se va equilibrando y es un cambio necesario y esperanzador. Y nada, buenas noches. Ahora a festejar. Felicidades a todos. Gracias. Un segonet. Bueno, ja no podem dir més coses de les que han dit tot el món. Gràcies a tot l'alumnat per fer tot això possible. Sou el millor. Enhorabona per els vostres títols, per ser aquestes persones. I ara, a veure, no me'n vaig, tornareu a veure. No me'n vaig, vale? Enhorabona, es vegem en els llocs habituals, que no siga Comenius. Val? I ara passarem allà, que tenim un còctel de despedida, i deixeu les alfombrilles en els calaixos. Vale? Una abraçada a tots.